Mi vida está marcada por la migración, casi como la historia de la humanidad, o sea, siempre cambiando de lugar. Yo nací en un pueblo muy pequeño de la sierra peruana, en el norte, San Miguel de Payacos, una provincia cajamarquina. Luego, con mis padres, cuando tenía 10 años, nos fuimos hacia la selva. Y después de algunos años de ahí me fui a Lima, o nos fuimos a Lima. Me quería vivir en Coyique, una barriada de Comas, en el norte de Lima. Y al mismo tiempo empecé a estudiar en San Marcos. Y después de eso me vine a Alemania, a inicio de los años 80, y me quedé. O sea, yo había pensado ir solamente por unos años y me fui quedando. Como diría Bryce Echenique, soy un quedado aquí en Europa. Y después de eso, después de 40 años casi de estar en Alemania, me he venido a Viena, Austria, ¿no? Eso es más o menos, digamos, mi ruta migratoria. O sea, como puedo decir también que tengo experiencia como migrante. Mira, cuando al inicio de los años 80, lo que ya empezaba el cataclismo de la llamada guerra interna o terrorismo o guerra popular, como quieran llamársele, ¿no? Y a pesar de que había un gobierno democrático con Belaúnde, la situación se ponía un poco difícil, pero nadie podía imaginar a lo que íbamos a llegar. O sea, la catástrofe que llegamos ya después de los años 90 y todo, ¿no? Y eso, al mismo tiempo yo era dirigente en mi barrio, dirigente barrial, también marcaba una dinámica en mi vida, porque tenía que estudiar, tenía que trabajar y al mismo tiempo tenía que representar a mi barrio. Entonces, ese contexto que dejé siempre ha estado presente en mí. Entonces, eso ha sido un punto que me unía al Perú a los inicios, ¿no? Porque teníamos una actividad bastante activa, o sea, mi actividad era bastante amplia. Yo fui representante de la Izquierda Unida en Alemania, entonces también eso me unía también la situación de Perú. Entonces, ese contexto se fue agravando. Cuando capturan a Abimael Guzmán en 1992, nosotros ya éramos muy activistas en defensa de los derechos humanos. Lo que hizo Fujimori cuando detuvieron a Abimael Guzmán, a los 2 días empezó la cacería a nivel internacional y a mí mismo me acusó de ser miembro del Sendero Luminoso en el extranjero, o sea, en Alemania. Amenazó con enjuiciarme, quitarme el pasaporte, pedirle mi extradición, pero no, fue solamente propaganda. Sin embargo, había una requisitoria internacional, o sea, por eso yo no pude viajar desde el 92 hasta el 2001, no pude viajar al Perú. Y recuerdo que el 2000 hicimos una marcha, después de la marcha de los 4 suyos en Lima, nosotros organizamos una marcha también llamado Quinto Suyos fuera del país, en Berlín, por la democracia, y también, como hubo elecciones, también nosotros hicimos bastante actividad frente a la embajada peruana en Alemania, en Bonn, que en esa época estaba, y tuvimos muchas discusiones con los diplomáticos de ese entonces, ¿no? Eso hizo que yo me alejara del Perú, o sea, que mi relación también se rompiera hasta cierto punto, ¿no? No podía viajar, no tenía ninguna manera de eso, hasta que el 2001 por fin se acaba eso con la recuperación de la democracia y Díaz Canseco, que en esa época era parlamentario, me aseguró que no iba a pasar nada, que podía viajar y que ya los nombres, esa lista de requisitoriados internacionalmente ya estaba borrada de las computadoras. Yo viajé en el 2001 con mucho miedo porque a lo mejor me detienen, pero no pasó nada. Eso fue mi alejamiento del Perú, pero como digo, nunca me alejé, o sea, siempre estuvo presente el Perú conmigo. Mira, casi todo lo que yo escribo está relacionado a los lugares donde yo vivo. O sea, ya una especie de mezcla, digamos, una simbiosis de Perú, Europa, en especial Alemania, y describe un poco los ambientes, la situación de la gente, sus esperanzas, sus sueños, sus luchas, y todo eso. Y yo me baso mucho también en el humor, recupero mucho también lo que es ese juego de palabras, el habla popular de los sectores, depende de la historia que estoy escribiendo, y todo eso lo mezclo, ¿no? Eso mezclo todo. Entonces, tengo incluso una novela que habla de un peruano que es mestizo, ¿no? Hijo de alemán con peruana o al revés, ¿no? Y él no conoce el Perú en la novela, claro, no en ficción. Él no conoce el Perú, pero habla del Perú a través de sueños y de lo que su padre le contaba de Perú. Y se desarrolla todo en Alemania y en medio, digamos, de la lucha. En esa época había la lucha contra el neofascismo, que
resucitaba cuando es la unificación alemana. Esos son los temas que yo uso, ¿no? O sea, Perú por un lado, Alemania por otro lado, o Europa en general. Sí, como yo a veces en broma digo, ¿no? El Perú para mí, yo no, tengo una relación un poco como de matrimonio católico, ¿no? O sea, estamos separados, nos hemos separado, pero no nos podemos divorciar. O sea, siempre está presente el Perú en todo lo que yo hago, en todas mis actividades, o sea, digamos literarias, en la creación artística, está siempre el Perú presente, no lo puedo dejar. Claro, o sea, también hay temas en que, por ejemplo, ahora estoy escribiendo una novela que lo voy a tratar fundamentalmente solamente en Alemania, pero bueno, se trata de la pandemia, que vivimos una etapa muy especial, y por eso yo lo ubico solamente en Alemania, y porque la experiencia de un médico alemán en medio de la pandemia, entonces por eso el ambiente va a ser solamente alemán, pero en general siempre escribo en ambas orillas, me estoy siempre moviendo, ¿no? Sí, y yo creo que me marca mucho. Por ejemplo, yo tengo, para hablar públicamente, a veces yo estoy pensando en alemán y al hablar estoy a veces traduciendo, porque me llega más fácil las palabras en alemán. Ahora, a la hora de escribir, sí, me concentro mucho más y a veces también hay pensamientos que están viniendo en alemán y yo voy escribiendo ya en castellano, lo voy traduciendo al mismo tiempo. Y eso a veces me crea dificultades porque no encuentro las palabras adecuadas en español. Porque mi español, no digo que me he olvidado, sino simplemente que lo tengo en desuso en la práctica. Más está en forma pasiva porque leo. Leo bastante y leo autores latinoamericanos, españoles, peruanos, y bueno, también, claro, en alemán, autores alemanes o europeos, algunos, muchos de ellos traducidos también al español. Entonces, sí, o sea, la lengua está en mí en forma pasiva. Además, yo he nacido y vivido en Perú, o sea, no me puedo olvidar de mi lengua original, pero como está, digamos, desactivada, entonces a veces me es complicado. Por ejemplo, encuentro palabras en alemán que no sé cómo traducirlas en el texto mismo, entonces a veces las dejo en alemán. Me gusta incluso el ritmo, el sonido, que ahí siga esa palabra o esa frase, pequeña frase en alemán, sin traducirla. Lo tengo presente, siempre está conmigo, pero cuando está, mayormente está en forma pasiva, lo hablo poco. En el trabajo yo solamente alemán, en la universidad cuando estudiaba también solamente alemán, luego en la calle solamente alemán, en mi casa todo el mundo hablaba alemán. Ya, eso, por eso es que el idioma siempre ha estado conmigo, el español en forma pasiva y el otro de una forma muy más activa. Ahora, la otra cosa que yo no puedo escribir en alemán, puramente en alemán, cuando se trata de literatura. Lo que sí hago es escribir algunos artículos, por ejemplo, que me piden algunas revistas alemanas, bueno, ahora no tanto, pero antes, hace unos 3, 4 años atrás, siempre colaboraba con una revista en alemán. Entonces, ahí escribí artículos sobre cultura, sobre algunas pequeñas reseñas, algunas noticias cortas sobre escritores, premios literarios. Entonces, sí lo escribí en alemán directamente porque era para una revista alemana. Pero escribir historias, cuentos, no me gusta, ¿no? O sea, más en español me suena más. Nosotros escribimos desde la realidad y también desde la memoria. Entonces, tú estás siempre escribiendo lo que pasó, lo que vas recordando, si bien es cierto, no es fielmente a lo que tú conociste, porque yo describo, por ejemplo, cuando yo describo mi pueblo, describo el pueblo que yo dejé. Yo hablo de mi pueblo incluso en varias novelas, en varias historias, incluso he escrito una crónica sobre mi pueblo, pero el pueblo que yo dejé, que yo conocí, de la selva donde yo viví, en Bagua, a la orilla del río Cubamba. Yo tuve mucha relación con el grupo cultural Los Aguajún, y de eso también escribí una novela. Entonces, intenté usar su idioma en algunas palabras, de mezclar sus palabras, pero como yo no conozco mucho el idioma, o bueno, no conozco nada, no es que no conozco mucho, no conozco nada, sino simplemente apoyado en un diccionario. Y cuando una amiga Aguacún leyó el libro, me dijo de que las palabras estaban mal empleadas, entonces ella hizo algunas correcciones, porque claro, yo no conocía el idioma, pero era la intención de recrear un poco el mundo donde yo viví un tiempo, ¿no? Que era Bagua, ¿no? Ahora de Cubamba. Después en Lima también, o sea, mi literatura está basada fundamentalmente, por ejemplo, en la barriada que yo viví. Yo cuento sobre la barriada donde yo viví, que yo dejé en aquellos años. Ahora todo eso existe, ya se ha convertido prácticamente en una urbe más o menos, entre comillas, desarrollada, para decir que tiene todo, digamos, ¿no? Pero
muy precario todavía, pero ha cambiado. Entonces, pero yo describo todavía la región, o sea, el tiempo en que yo abandoné el país. Para mí eso sigue vigente y eso influye en mi literatura, porque yo escribo sobre esos tiempos. Incluso la jerga peruana que yo conocí, limeña, es la que yo conocí mis años, totalmente diferente. Yo a veces a través de las redes sociales un poco me voy enterando, a través del WhatsApp, esos amigos que me escriben, que viven todavía allá, en Europa también. O sea, yo describo en lugares que yo he vivido. Entonces, eso es lo que yo voy contando, ¿no? Las vivencias que tuve, que viví en el Perú y las que vivo en Europa, las voy transformando de acuerdo a la historia que voy contando. Esa es la forma como yo vengo trabajando. O sea, para mí la memoria fue una parte y la otra parte de la ficción, ¿no? Cómo yo transformo mis recuerdos, mis memorias, lo voy transformando a la hora de escribir una historia, ubicarla en el espacio y en el tiempo de que estoy contando, ¿no? Fue una época en que no viajé al Perú, como cerca de 10 años no viajé. Luego empecé a viajar desde el 2001, empecé a viajar casi cada año, hasta el 2019, que fue la última vez que estuve allá. Pero yo tenía planeado seguir viajando, pero la pandemia nos cortó todo esto. Yo no conocía, por ejemplo, a los escritores personalmente. El 2005 hubo un primer encuentro internacional de literatura peruana en Madrid, donde estuvieron muchos escritores, y fue la primera vez que yo conocí pues, a escritores muy reconocidos ya en el Perú, a Colchado, a Miguel Gutiérrez, a Alonso Cueto, Iván Táez, Fernando Ampuero, Mario Guevara del Cusco, Parravicino también del Cusco, Dante Castro, y así, a una serie de escritores que conocía ya. Era la primera vez que yo hablaba con escritores, digamos, carne y hueso, ¿no? Y después de eso, la otra gran ayuda que ha sido para mí ha sido esto de las redes sociales, ¿no? A través de Facebook he conocido muchos escritores, hablamos o intercambiamos algunas cosas en el Facebook, algunos tampoco los conozco personalmente, pero ya, eso de alguna forma me ha traído otro tipo de relación con Perú, con la literatura peruana y latinoamericana y europea también incluso, ¿no? La otra cosa ha sido la tertulia literaria La Ambulante que organizamos en Colonia. A mí me dieron la oportunidad hace 19 años el encargo de coordinar esos eventos, lo hacemos una vez al mes. Eso también me ha hecho no solamente conocer a los escritores, también leer su obra, ¿no? Para poderlos presentar, para poder hablar con ellos. De esa manera también me lleva al Perú también constantemente, ¿no? Que las obras muchas veces están inmersas, en el caso de los peruanos, dentro del Perú, problemas cotidianos, problemas políticos, problemas sociales. En los viajes que he hecho, también he logrado tener amistad con otros amigos, con otros peruanos escritores. De alguna forma esa relación, esa amistad se mantiene, intercambiamos ideas sobre literatura, sobre la edición de libros, la situación, por ejemplo, del editor y del escritor actualmente, ¿no? Esa es más o menos mi relación con el Perú y la literatura. Voy captando un poco también el espíritu del Perú, de la situación en que se encuentran, de sus desencuentros, de sus esperanzas. Ahorita el problema electoral está bien terrible, ¿no? Entonces, esas cosas me sirven a mí también para poderme imaginar el Perú o por lo menos en la literatura, el Perú que yo quisiera pintar. Mira, realmente es una pregunta difícil de contestar porque eh, el Perú es impredecible, ¿no? O sea, hoy día tenemos una certeza, esa certeza mañana se ha convertido en una quimera, en algo que ni te imaginabas lo que va a suceder. O sea, nosotros, por ejemplo, recuerdo que conversamos eh, antes de la primera vuelta, estamos segurísimos que Verónica Mendoza iba a pasar a la segunda vuelta, ¿no? Y mira los resultados que nos trajeron. Dos representantes que nadie lo esperaba, que nadie los quería en última instancia en muchos sectores. Entonces, los dos polos opuestos, ¿no? Uno que se marcaría, digamos, dentro de la esperanza y el otro que se enmarca dentro del continuismo, ¿no? El continuismo de siempre, ¿no? Podemos estar a favor o en contra de cualquiera de los dos, pero yo coincido con mucha gente, ¿no? O digamos, muchos críticos escépticos, ¿no? De que estamos con uno
estamos con un paso al precipicio y con otros estamos con un paso al abismo. Pero yo también tengo una lectura un poco más optimista. O sea, yo siempre creo en la esperanza del pueblo. O sea, el pueblo se puede equivocar, así como nos hemos equivocado todo el tiempo, pero es optimista. Él sigue pensando en que va a cambiar y va a cambiar, va a cambiar. A veces pierde hoy día, pero mañana se levanta con la esperanza de que va a cambiar. Se equivocó ese día, pero otro día, para pasar mañana, sigue pensando que la cosa va a cambiar. Nunca muere la esperanza. Entonces, eso es lo que me gusta del pueblo peruano, de las poblaciones, de las asociaciones que incluso en los sectores que yo he trabajado, ¿no? Siempre esa esperanza. Yo también así, yo amanezco con la esperanza siempre de que el Perú va a cambiar, que va a ser mejor, va a ser diferente, aunque nos demos de narices con la realidad, ¿no? Pero eso es nuestro país. Yo sueño, o sea, en 10 años sueño con un país sin corrupción, un país donde los muchachos vayan a la escuela en las mismas condiciones, que tengamos una salud al tipo europeo, digamos, por lo menos, que se asemeje un poco a eso, donde nosotros podamos tener la esperanza de que vamos a morir en un hospital, pase lo que pase, y no sin oxígeno en la calle, cadáveres regados por las calles. Esas cosas me gustaría que cambien, que sea más, que haya más justicia en ese aspecto, ¿no? No es comunismo, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí en Europa nosotros tenemos todas esas ventajas y no vivimos en una sociedad comunista, somos países capitalistas, ¿no? Y eso es lo único que se quiere. ¿Cómo se va a conseguir en Perú? Va a ser una lucha constante. Hay gente que no quiere dejar sus privilegios y eso lo vemos ahora, eso se refleja ahora en las elecciones, ¿no? Lima, como una burbuja encerrada en todo lo que ha sido siempre, en comparación o en contraste con el abandono que existe del Estado en todas las provincias peruanas, ¿no? Entonces, y eso es lo que a mí me gustaría que cambie, ¿no? O sea, cómo, cuándo, de qué manera, será en 10 años, 20 años, 30 años, algún momento, algún día llegará que eso se vuelva realidad, ¿no? Eso es mi sueño, digámoslo así. Bueno, empiezo contestando por lo más fácil. Cuando era joven, sí, todos los días soñaba con volver al Perú. Llegó un tiempo en que con familia, con hijos, con trabajo, ya se complicaba la cosa. Cuando quise volver al Perú y hice las averiguaciones, era muy complicado. Primero que no te reconocían los estudios, que tenía que hacer CESIGRA, tenía que hacer un montón de cosas, trámites, traducciones de todos los cursos que habías hecho en Alemania, no solamente el título, sino también los cursos por curso y todo completo. Y eso costaba una barbaridad de dinero. Tenía que hacer los trámites, podían durar 2, 3 años. Yo con familia, sin poder trabajar, dije, bueno, ¿qué voy a hacer yo allá? Entonces, eso me desanimó. Entonces ya me fui quedando. Y ahora, a estas alturas de mi vida, realmente no tengo ningún interés de regresar al Perú. No es que no me guste, no es que no lo quiera. Claro que lo quiero, sueño. Mi Perú es el país donde yo he nacido. Como a veces yo digo, a mí el Perú no me ha dado nada prácticamente porque todo me lo he hecho en el extranjero y también recupero un poco lo de mi madre. Mi madre también se ha sacrificado para darme lo que soy ahora, ¿no? Esto es mi homenaje a ella, o sea, porque mi padre se fue dejándonos temprano, pero mi madre se quedó frente a toda la familia. Entonces, ellas lavando ropa, planchando ropa ajena, así nos ha criado, así nos mandó a la universidad, o sea, por lo menos a mí. Entonces, al esfuerzo de ella se debe, y no tanto al país, porque el país, a los sectores menos privilegiados, no nos da nada, nos abandona. Por eso yo entiendo ahorita la rabia que hay del poblador peruano frente a la injusticia, ¿no? Entonces, yo lo entiendo, aunque tengamos digamos, un candidato de la esperanza no bueno, pero eso es lo que tenemos también en nuestro país. Entonces, esas son las razones por las cuales yo ya no me imagino vivir en el Perú. Iré posiblemente ahora que no trabajo por ir de vacaciones para 2, 3, 4 meses quizás, pero vivir allá no. Además, toda mi familia está ya dispersa por otros países, está en Estados Unidos y en Europa, entonces no tengo nada realmente de parientes allá prácticamente que me anime y diga, sí, voy a estar con mi familia. No, o sea, mi propia madre, ella para entre Europa y Estados Unidos, de vez en cuando al Perú. Entonces, ha cambiado, como ves, ha cambiado todo digamos, el panorama familiar y ya pues es difícil, ¿no? Es difícil. Antes de ir a Viena, mi idea era irme a España, por el idioma, por escribir, seguir escribiendo en español,
Pero, claro, hay otras circunstancias que me han obligado a venir a Viena, ¿no? O sea, entonces, no, yo no veo mi futuro en el Perú, no, 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 aunque me hubiera gustado, como digo, ¿no? Pero no. Mira, nosotros aprendemos a ser peruanos justamente en el extranjero, a ser realmente peruanos en el extranjero. Empezamos a quererlo, a amarlo a nuestro país en el extranjero. Porque mira, dejándonos de patrioterismo, ¿no? Porque en el Perú nosotros decimos que somos muy patriotas, queremos nuestro país, pero va a pelearnos con el boliviano, con el chileno, con el ecuatoriano, con el colombiano o con el brasilero. Pero cuando estás aquí en Europa, la primera experiencia que aprendí fue ser latinoamericano. Dejé de ser peruano, porque cuando yo decía soy peruano, vengo del Perú, dice, ¿y dónde queda ese país? Uno me mandaban a Filipinas, otros me mandaban a Asia, pero no sabían dónde quedaba el Perú. Era más fácil decir soy latinoamericano. Ah, Latinoamérica, Sudamérica. Ya. Ese sí era un referente. Así fui, yo dejé de ser prácticamente de ser peruano, convertirme en latinoamericano, hacer amistad con todos los amigos latinoamericanos. Hemos desarrollado una gran amistad, tengo grandes amigos de esos países. Al mismo tiempo, tú empiezas a mirar el Perú de otra forma, de otra manera. Tienes otro tipo de información, lees otras cosas diferentes a lo que leen los peruanos. Eso te hace ver a tu país de otra forma, de otra manera, y empiezas a quererlo. Empiezas a tener una relación más estrecha con él. Como te decía al comienzo, ¿no? Yo no me puedo separar del Perú, siempre estoy unido al Perú, ¿no? O sea, de alguna forma, de cualquier manera, estoy unido. Y el Perú es mi país, asisté en cualquier otro, en otro país viviendo aquí en Europa, así me quedé toda mi vida por aquí, pero el país que está en mí es el Perú. Y tú lo aprendes a querer realmente cuando estás fuera de tu país. Con toda esa experiencia que tienes aquí, cuando empiezas a ser rechazado, por ejemplo, muchas veces dentro de las ciudades europeas, recurres a tu país como esperanza. Siempre.